Nos enfocaremos en cómo debemos abordar el paciente, cómo debemos realizar una exploración básica, sencilla e inicial, y luego ahondaremos un poco más en algunas particularidades que son esenciales al momento de plantear los diagnósticos diferenciales en los diferentes pacientes que podamos tener en la consulta. Bueno, primero que nada, recordar que es indispensable una anamnesis del paciente, una revisión de la historia clínica o, en el caso de los que somos médicos, ya traumatólogos, van a estar haciendo esta evaluación del paciente desde el momento en el que el mismo se presenta a la consulta, y podemos usar la ecografía como una herramienta adjunta al momento de hacer la evaluación física. Es decir, no necesariamente tenemos que usar la ecografía como un método aparte, sino que puede estar adjuntada al examen físico que realizamos al paciente. Recordar pues siempre que el enfocarnos a un diagnóstico específico puede ayudarnos a hacer un examen dirigido, pero que la evaluación integral de la articulación del hombro es indispensable y nos puede ayudar muchas veces a encontrar hallazgos o patologías que no nos hayamos planteado al momento de hacer la evaluación física. Bueno, dejando esto un poco de lado, sin ahondar mucho más, recordar siempre que, primero que nada, una vez examinado a nuestro paciente y ya dispuestos a realizar la ecografía, lo primero que tenemos que hacer es ubicar a nuestro paciente. En este caso, pues, es muy variable cómo querramos colocar al paciente, acorde a cómo nos sintamos nosotros más cómodos o como el paciente se encuentre cómodo, pero la evaluación más sencilla, desde mi punto de vista, es realizarla de frente al paciente, con el paciente sentado, erguido aquí en la camilla. En este caso, podemos pedirle a nuestro modelo Walter, que nos va a ayudar el día de hoy, que se siente un poco mejor en la camilla. Walter, siéntate bien hacia atrás, siempre reposando completamente, debido a que el examen puede prolongarse y el paciente puede mostrar fatiga durante la evaluación. Hay unas posiciones básicas que debemos evaluar, ¿vale? Las cuales la posición neutra principal de evaluación corresponde al paciente con el codo pegado al cuerpo y la mano reposando hacia arriba. Nuestra posición número 1, posición base o posición neutra. Otra posición importante que debemos hacer es una evaluación en rotación externa, siempre con el codo pegado al cuerpo. ¿Ok? Esto variará dependiendo de nuestro paciente. Algunos no podrán sostener esta posición en mucho tiempo y algunos presentarán dolor al realizarla, por lo cual debemos modificar algunas veces realizando apoyos de la mano, ya sea en la camilla o nuevamente en el muslo. La tercera posición de evaluación para el aspecto posterior, con la mano cruzada sobre el pecho del paciente hacia el hombro contralateral. Tenemos acceso hacia la parte posterior, distendiendo los tendones, en este caso del infraespinoso y del redondo menor. Y la posición de evaluación especial para distender lo que sería el músculo supraespinoso, con el paciente colocando la mano hacia el bolsillo trasero, tratando de buscar el bolsillo, o podemos incluso forzar la maniobra llevando la mano hacia el bolsillo contralateral. ¿Vale? Estas serían principalmente las posiciones habituales. En cuanto a la selección del equipo, ¿qué es lo ideal? Vamos a cambiar a esta cámara aquí. Primero que nada, dependerá mucho del equipo que estemos usando o del el hardware de cada uno. Cada marca tiene sus particularidades, pero básicamente todos tenemos un formato de paciente en el cual pues, colocaremos nuestros datos. Más importante aún es la selección del transductor. Como habrán visto en la revisión, existen múltiples tipos de sondas. En este caso, vamos a usar lo que sería una sonda lineal, que es una sonda lineal, creo que aquí pueden verla muy bien, ¿vale? Que nos proporciona una superficie de apoyo plana, que va a poder estar en una posición paralela a los tendones y nos va a dar una incidencia adecuada del rayo de ultrasonido, disminuyendo los posibles artefactos de anisotropía presente. Cuando podemos ver, si puedes pasar a la pantalla del equipo, por favor. Cuando seleccionamos los tipos de transductores, en este caso porque tenemos conectado el transductor lineal,
Usualmente nuestro equipo nos va a dar diferentes presets o preconfiguraciones, las cuales siempre debemos buscar alguna que sea específica para músculo esquelético. Varían de acuerdo también a la marca y al equipo que estemos usando. En este caso tenemos una configuración de músculo esquelético general o superficial. Es bueno usar en el hombro la de general, porque la superficial está más configurada para muñeca o articulaciones sencillas. Una vez que hemos seleccionado nuestro preset, es muy importante que estamos en la cámara. Vale, pues perfecto. Antes de iniciar, si podemos cambiar a la cámara de aquí. Antes de iniciar, recordar el uso del gel de ultrasonido es indispensable durante estas evaluaciones, y al iniciar, siempre yo recomiendo colocar una buena cama de gel de ultrasonido, es decir, una buena capa que nos permita un adecuado acoplamiento sin presencia de aire entre lo que sería la sonda y nuestro paciente, para poder tener la mejor calidad de imagen posible. Ahora, acercándonos a nuestro paciente, cuando iniciemos la evaluación, vamos a hacer una revisión rápida de la evaluación general, ¿vale? En la cual el primer abordaje que hacemos es en la posición inicial, codo pegado al cuerpo, palma de la mano reposando hacia arriba. Vamos a buscar un abordaje anterior a nuestro paciente. Ya una vez que estemos aquí, podemos descongelar la imagen del equipo y empezamos a tener visualización de las estructuras. En este caso, recordar siempre conviene hacer un ajuste de profundidad de acuerdo a nuestro paciente, a pesar de que el preset ya nos ha configurado ciertos parámetros, siempre debemos modificarlos. En este caso, vamos a modificar un poco nuestra profundidad, que como podemos ver aquí en la imagen, tenemos hasta un poco más de 3, hasta 3.5 centímetros. En el caso de nuestro paciente, que es bastante delgado, lo que vamos a hacer es tratar de disminuir un poco más la profundidad, puesto que lo primero que vamos a visualizar en este caso correspondería a lo que es el tendón del bíceps. Nuestro reparo anatómico en este caso corresponde al aspecto anterior humeral, donde encontramos la corredera bicipital y en el fondo colocado el tendón bicipital. Hacemos un abordaje transversal y podemos evaluar el tendón, cómo se llega hasta la unión miotendinosa muscular y cómo, a medida que nos dirigimos en sentido cefálico, el mismo discurre hacia su pars intraarticular, ¿vale? Igualmente, vamos a hacer una evaluación longitudinal del tendón. Muy importante, en este caso, como podemos ver, es luchar contra nuestro enemigo principal durante la ecografía musculoesquelética, que es la anisotropía. Como ya habrán revisado en el material, es el efecto que ocurre al momento de evaluar los tendones. Es decir, si el haz de ultrasonido no está incidiendo en una forma paralela, como podemos ver aquí, voy a dividir la pantalla para que puedan observar aquí a la izquierda, tenemos una incidencia que no es perpendicular al rayo de ultrasonido sobre el tendón del bíceps, y lo cual lo podemos corregir con una maniobra de punta o talón. Es decir, vamos a mantener la presión sobre el tendón, pero vamos a angular nuestro transductor un poco en sentido caudal y vemos cómo se corrige la posición, en este caso, del tendón se hace más paralelo a nuestro haz de ultrasonido, y fíjense cómo las fibras, en este caso, se ven completamente ecogénicas, laminares, con un patrón completamente normal, típico de un tendón. Sin embargo, en este caso, al principio que lo estábamos evaluando y no había una incidencia paralela, lo vemos bastante hipoecoico y pudiésemos confundirlo con patología. Entonces, recordemos siempre que es muy importante, no solo en este tendón del bíceps, sino que en este es el más fácil de demostrarlo, siempre tratar de incidir de una manera perpendicular a los tendones. Una vez evaluado nuestro bíceps, la porción larga, también recordemos que podemos evaluar la porción corta, en este caso buscando nuevamente nuestros reparos anatómicos, ubicados en el húmero anterior,
nos vamos un poco más medial y buscamos lo que sería la coracoides, donde se insertaría el otro tendón, en este caso corto bicipital, que a veces también puede ser víctima de alguna patología, sobre todo principalmente cuando lo sospechemos clínicamente. Es muy importante que tengamos siempre nuestros reparos óseos, como podemos ver, sobre todo al momento de querer reportar una imagen. Siempre es bueno dejar algún punto de referencia para que otros radiólogos o los otros médicos que evalúen la imagen puedan ubicarse en el espacio. En este caso, podemos ver aquí la coracoides y pasaríamos a evaluar lo que sería el tendón del músculo subescapular, debido a que no tenemos que hacer un mayor cambio en la posición de nuestro paciente. En este caso, como comentamos al principio, vamos a solicitar que realice una rotación externa, siempre con el codo pegado al cuerpo, la palma hacia arriba, como hemos comentado, y hasta donde tolere nuestro paciente. Muy importante no forzar los movimientos. Si el paciente tiene dolor, no vamos a obligarlo a realizar un movimiento, más bien nos conviene que nos lo refiera, porque esto nos ayuda a diagnosticar clínicamente qué es lo que está ocurriendo. Podemos ver aquí cómo discurre el tendón subescapular, ¿vale? Desde incluso viendo nuestra referencia en el coracoides, y él viene a su inserción en el aspecto medial de la corredera. Fíjense cómo tenemos un patrón completamente fibrilar, y a medida que cambia la incidencia del rayo, podemos ver algunas zonas hipoecoicas que nos pudiese parecer patológicas, pero al momento de corregir nuestra incidencia con el transductor, fíjense cómo se aprecia un adecuado patrón fibrilar de este músculo. En este caso estamos en un plano longitudinal al músculo, es decir, en el eje largo del tendón subescapular, y podemos hacer una rotación de nuestro transductor, ¿vale? En una posición longitudinal al paciente, pero transversa al eje corto o en eje corto del músculo subescapular, y vemos el típico patrón en emplumado, o un patrón de múltiples fascículos que están completamente empaquetados y conforman el tendón subescapular en sí. Esto es completamente normal y no debemos confundirlo. Por ejemplo, en este caso, como podemos ver aquí, pudiese impresionar un defecto o una pequeña rotura, pero no es así. Simplemente corresponde a los diferentes fascículos y a las diferentes incidencias de las de ultrasonido. Fíjense cómo el tendón es ecogénico, y a medida que nos desplazamos hacia la unión miotendinosa, vemos cómo ya hay entrecruzamiento de fibras musculares con fibras tendinosas. Nuevamente, podemos solicitar al paciente incluso, Walter, vas a llevar la mano medial e incluso trata de llegar hacia el otro lado de tu cuerpo, y podemos ver ahora cómo discurre perfectamente. Llévalo hacia afuera nuevamente, rotación externa, cómo discurre sin ningún tipo de problema nuestro tendón. De hecho, podemos buscar evaluar la bursa subescapular, que si tuviese líquido pudiéramos verla protruyendo o presentándose hacia este nivel. Excelente. Una vez que hemos evaluado el aspecto anterior del hombro, principalmente en este caso enfocándonos a lo que son los tendones del manguito, ya hemos visto el bíceps, hemos visto el subescapular, nuestro apófisis coracoides, vamos a pasar hacia lo que sería la evaluación en este caso del músculo infraespinoso. Pasamos a la posición con la mano en el hombro contralateral, y en este caso vamos a buscar la comodidad del operador. ¿Ok? Siempre tratar de nosotros estar cómodos, aparte de que una vez que nuestro paciente se siente bien y está bien posicionado, vamos a buscar nosotros una comodidad. Yo recomiendo realizar este abordaje nuevamente longitudinal a los músculos posteriores, es decir, en el eje axial del paciente. Nuevamente debemos modificar un poco nuestra profundidad, ¿vale? Acorde a pues la diferente fisionomía de cada uno de nuestros pacientes y dependiendo de lo que queramos ver. Si puedes enfocar hacia los botones aquí, normalmente al lado del botón de profundidad que tenemos aquí, tenemos un botón que suele decir focus, que corresponde al foco. Vale, vuelve a la pantalla del equipo. El foco sería esta pequeña flechita que tenemos aquí al lado de la profundidad. Y nuestro foco debe estar alineado siempre con la estructura de interés a evaluar. Señale otra vez el foco, por favor, en la pantalla. Lo pueden ver aquí. Pantalla. ¿Lo ven? ¿Sí? Vale.
Este es nuestro foco. En este caso, este es el músculo infraespinoso. Vemos el vientre. Y si queremos evaluar el tendón, el foco debe estar a este nivel. Es decir, no es que el foco va a estar aquí arriba, porque fíjense que si colocamos el foco arriba, perdemos definición inferior y vemos pues, mucho mejor las estructuras superficiales. En este caso, que vamos a enfocarnos en el tendón, vamos a colocar el foco más o menos a nivel de donde vemos la estructura y podemos dirigirnos del vientre muscular medial del infraespinoso, vemos cómo discurre hacia la porción miotendinosa y lo podemos seguir incluso hasta el nivel de la inserción de las fibras en el aspecto posterior de la tuberosidad humeral mayor. Fíjense cómo está recubierto la cabeza humeral, en este caso por cartílago, hasta el punto en el cual se insertan las fibras de la entesis sobre la cortical, en este caso ya interrumpiendo la interfaz cartilaginosa. En este caso la interfaz cartilaginosa se corresponde con esta línea hipoecoica que está por encima de esta línea ecogénica, es decir, la línea brillante blanca es el hueso y la línea hipoecoica o más gris que se encuentra por encima corresponde al recubrimiento cartilaginoso. Esto es indispensable de evaluar. En nuestro caso tenemos un paciente joven que tiene un buen cartílago muy homogéneo, pero pacientes que pudiese estar desgastado el cartílago, también pudiésemos ver irregularidades o lesiones. Nuevamente podemos desplazarnos un poco más medial, viendo el vientre muscular, o incluso podemos hacer rotación en eje corto para apreciar cómo el tendón nuevamente se une, se encuentra íntegro e igual podemos evaluar aquí un tip importante, las fibras musculares, las cuales muchas veces las pudiésemos ver infiltradas por tejido graso o infiltración adiposa, que suele ser indicativo ya de una patología crónica. De hecho, pudiéramos dividir nuestra pantalla nuevamente y hacer una comparativa, en este caso con el músculo supraespinoso, que lo podemos ver aquí arriba. Tenemos al músculo supraespinoso, en este caso por encima de la espina escapular y que nos deja esta sombra aquí. Y luego podemos comparar con el músculo infraespinoso. Como podemos ver, vientres musculares muy similares, no hay ningún tipo de infiltración adiposa muscular. Desde este punto también es importante recordar que podemos observar el receso articular posterior. Es decir, no solamente enfocarnos en evaluación tendinosa, sino también tratar de hacer un diagnóstico diferencial de posible patología intraarticular, buscar líquido, ver cómo está el reborde glenoideo. En este caso nuevamente modificaremos nuestra posición y el foco lo vamos a hacer más profundo hacia donde está el área de interés. Fíjense en este caso cómo tenemos el borde escapular y el borde glenoideo posterior, ¿vale? Fibras ya del recubrimiento cartilaginoso y la prolongación de lo que sería la cápsula articular. Sí. Pablo nos hace una observación, le dice que no le quedó clara la exploración de la porción corta del bíceps. Vale. Podemos dejarlo. Termina de hacer esta aproximación. Vamos a continuar y vamos a dejar, estas preguntas las vamos a ir dejando un poco para el final, ¿vale? Para no interrumpir la evaluación. Posteriormente lo podemos observar, ¿ok? Continuando aquí. Vamos a observar el receso posterior. Fíjense cómo no hay una ecogenicidad anecoica, no vemos líquido, que es lo que quisiéramos buscar aquí, y vamos a hacer una maniobra de rotación externa en esta misma posición. Walter, vas a llevar la mano hacia afuera, un poco. Fíjense cómo el tendón se acorta y nos trae la rotación de la cabeza humeral. Y fíjense cómo en el aspecto posterior del receso glenoideo simplemente vemos algunas fluctuaciones de los tejidos blandos y de la grasa periférica, pero no vemos acumulaciones líquidas. Además que vemos cómo discurre adecuadamente el húmero dentro de la cavidad glenoidea. ¿Vale? Muy bien. Igualmente también, punto de interés, podemos evaluar la fosita a nivel aquí infraescapular.
donde suelen asentarse presencia de quistes sinoviales cuando hay lesiones del glenoide que pueden estar comprimiendo alguna estructura nerviosa que pase de interés en esta zona. Por último, pasaríamos a evaluación de la porción tendinosa del supraespinoso, tal vez el área de mayor interés, porque es donde se encuentra la mayoría de las patologías, o diría yo hasta el 80% de los pacientes que acuden a la consulta, es por lesiones del manguito de rotadores, principalmente a nivel del músculo supraespinoso, incluso muchas veces involucrando también fibras del infraespinoso. Nuevamente nos vamos a colocar ya en la posición que hemos comentado, el paciente tratando de alcanzar su bolsillo posterior, logrando así una elongación de las fibras tendinosas, y nos vamos a tratar de colocar, aquí es muy importante que recordemos que la anatomía de este músculo es oblicua, es decir, este músculo no tiene una posición transversa o longitudinal estricta como las otras, sino es una anatomía bastante oblicua. El músculo viene de la fosa supraescapular, pasando por el espacio subacromial e insertándose en la tuberosidad mayor, y debemos tratar de colocarnos paralelo a las fibras, es decir, en una posición longitudinal. Recomiendo iniciar la evaluación, es mucho más sencillo para nosotros. Nuevamente corregiremos la profundidad, el foco, y podemos observar aquí el tendón. Recomiendo siempre buscar un reparo anatómico, un reparo óseo, en este caso el acromion, nuestro reborde acromial, ¿vale? Y de aquí nos podemos ir un poco más distal a observar cómo se inserta nuevamente la entesis en la tuberosidad mayor. Siempre muy importante, y voy a detenerme un poco aquí, la evaluación por capas, nuestro esquema mental: piel y subcutáneo, músculo deltoides, tendón supraespinoso, interfaz cartílago ósea. Esto es lo normal. De hecho, hay una capa que no la he mencionado porque actualmente en un paciente normal no es visible, que corresponde al espacio subacromial, donde encontramos la bursa subacromial, la cual debe estar colapsada sin presencia de líquido o debe ser imperceptible, como es en este caso. Es lo normal. Si encontramos una alteración en este número de capas, es decir, nos falta una capa o nos sobra una, debemos buscar qué es lo que está ocurriendo. Si el tendón estuviese roto en este caso, pues no veríamos la capa tendinosa. Si hubiese líquido o una patología crónica, pues veríamos una capa extra que correspondería a una bursa subacromial patológica. Este tendón debemos evaluarlo, pues, de anterior a posterior, siempre haciendo movimientos basculantes y manteniendo la presión del transductor sobre la estructura de interés para reducir nuevamente el efecto de la anisotropía. Fíjense aquí, podemos extendernos incluso hasta la unión miotendinosa, donde muchas veces se producen roturas, y si no tenemos una adecuada elongación de la estructura, no la vamos a poder observar. De hecho, pudiéramos solicitar al paciente: Walter, trata de alcanzar tu otro bolsillo, de forzar la posición y evaluando aún mejor la unión miotendinosa y descartando posibles lesiones en esta zona. Vuelve a colocar la mano en el bolsillo posterior. Importantísimo hacer una evaluación no solo en el eje largo del tendón, sino una vez que ya lo hemos visto bien en eje largo y tenemos confianza en lo que estamos observando, rotar y hacer una evaluación nuevamente transversal. Fíjense y observen cómo se dispone un patrón nuevamente fascicular. No tan marcado como en el músculo subescapular, pero esto es típico del supraespinoso, porque recordemos que este músculo, por su misma configuración anatómica, las fibras no siempre van todas paralelas, es decir, hay fibras que están entrecruzadas entre sí y no nos va a dar este aspecto tan fascicular como es tan evidente en el músculo subescapular. ¿Ok? Una cosa. Sí. Repite la maniobra para que vean cómo ponemos el crash. Vamos de este bolsillo al otro. Vale. Nuevamente. Walter, fíjate. Fíjense cómo voy a hacer un acercamiento. Regreso otra vez a la postura. Esa es la primera postura. Y después la crash, que es esa. Buscamos que el paciente intente alcanzar su bolsillo contralateral. ¿Vale? Existen múltiples maniobras que nos permiten evaluar el músculo supraespinoso, que se corresponden con las maniobras que usualmente se usan en la consulta al examen físico.
Y nos debemos valer de cada una de ellas. No existe una que sea mejor o peor, simplemente estas son las más sencillas y habituales, pero siempre debemos tener en cuenta que cada paciente va a ser diferente y debemos adaptarnos a cada uno de ellos, sobre todo buscando qué maniobra es la que le genera incomodidad o dolor. En este caso, vamos a ver que el paciente adopta las posiciones sin ningún tipo de problema. ¿Qué es muy importante aquí? Y si vamos a hacer un poco más de énfasis, es en la evaluación del intervalo de los rotadores. Ya esto pasando un poco más a una parte más avanzada, pero muy importante de evaluar. ¿Qué recomiendo yo? Mantener esta posición habitual, sin embargo lo vamos a modificar un poco. Si podemos entrar a esta cámara, vamos a solicitar al paciente que lleve el codo hacia atrás. En este caso, no vamos a exagerar la posición llevando la mano hacia el bolsillo, pero sí vamos a pedir que una vez en esta posición rote un poco hacia afuera el brazo. ¿Qué va a ocurrir? Pues como podemos ver, vuelve a colocarte en la posición habitual. Siempre debemos hacerlo todo en conjunto, ¿vale? Sin dejar de ver nuestra imagen. Tenemos el tendón supraespinoso aquí, ¿vale? En un eje corto. Fíjense, a medir, Walter, coloca hacia atrás, distendemos, lleva un poco hacia afuera, ahí está muy bien, quédate ahí. Fíjense cómo del tendón supraespinoso vamos a buscar nuestro reparo anatómico, en este caso, el tendón bicipital, ¿vale? Vemos el tendón bicipital y vemos cómo finaliza el borde anterior del músculo supraespinoso. Hay una insolución de continuidad que no es patológica, que corresponde en este caso al intervalo de los rotadores, y vemos cómo, si nos hacemos un poco más anterior, siempre con el bíceps en el centro, empiezan a discurrir aquí algunas fibras del músculo subescapular. Tenemos aquí fibras del subescapular, fibras del supraespinoso, tendón bicipital. Por encima del tendón bicipital, conociendo la anatomía, sabemos que tenemos aquí lo que correspondería al ligamento coracoacromial, dando el techo, en este caso, para mantener al tendón bicipital estable en su ubicación hacia su paso hacia la porción intraarticular. Aquí pudiésemos ahondar mucho más, ¿vale? En diferentes patologías, sobre todo si estamos buscando algún tipo de inestabilidad o lesiones del ligamento coracohumeral o incluso lesiones del ligamento glenohumeral superior, el cual se une con los fascículos mediales del coracohumeral medial y dando pues origen a lo que sería las prolongaciones del músculo del tendón subescapular que le van a dar el techo a la corredera bicipital manteniendo el bíceps en su posición. Vale. Por último, te preguntan si la clasificación de Patin, que se usa en resonancia magnética, se puede utilizar también en ecografía para lesiones supraespinosas. Nosotros habitualmente lo que hacemos es describir lo que estamos viendo como sí. el estudio dinámico. En cuanto al tema de clasificaciones, vale, siempre pueden usarse y evidentemente va a corresponder a los conocimientos que nosotros tengamos respecto a las mismas. Sobre todo, pues, los que estén en el área de la traumatología, los traumatólogos expertos, pues, recomendamos que usen sus clasificaciones realmente acorde a cómo estén configurados su método de trabajo en su unidad de trauma o si los hallazgos van a ser referidos para otro médico. Realmente esto es muy variable y lo que se recomienda realmente es hacer un reporte, una evaluación bastante objetiva, en la cual se describa realmente las características y las visualizaciones en el hallazgo. Es decir, si vemos una rotura, debemos señalar dónde está la rotura, cuál es su extensión de acorde a las mediciones que podemos realizar, si está ubicada en el aspecto articular o en el aspecto subacromial o hacia la bursa subacromial, si es total, si es completa, si hay retracción del tendón. Es decir, no necesariamente tenemos que hacer una clasificación estricta, pero sí tratar de aportar la mayor cantidad de información o para nosotros mismos obtener la mayor cantidad de información que sea clínicamente pertinente o que vaya a generar un cambio en la conducta
del paciente, ¿vale? De todos modos, bueno, más adelante pudiésemos ahondar un poquillo más en esto. Me gustaría aquí, por último, que es muy importante y es muy frecuente, la patología acromioclavicular, muchas veces incluso postraumática, pacientes con accidentes de tránsito o lesiones deportivas, que podemos abordar también durante esta evaluación. Nuevamente podemos colocarnos en nuestra posición habitual y siempre buscando nuestro reparo anatómico nos podemos ubicar sobre la articulación acromioclavicular, ¿vale? Aquí podemos hacer varias cosas, entre ellas, por ejemplo, medir el espacio articular, ¿vale? Podemos ver cómo se comportan los rebordes óseos, observar nuestro ligamento, si está hipertrófico, roto, o incluso pudiésemos aprovechar las opciones con la evaluación Doppler para buscar posible presencia de hipervascularización en la zona que nos indique una posible lesión aguda o proceso inflamatorio agudo o neovascularización crónica, ¿cierto? Fíjense que, y me parece muy interesante esto que estamos descubriendo ahora, me parece que hay una ecogenicidad muy heterogénea. Pueden ver cómo hay pequeñas imágenes puntiformes ecogénicas dentro de la articulación y esto no es normal. Suele deberse a presencia de líquido. En este caso sabemos que el líquido debe verse negro o anecoico, pero cuando el líquido es crónico o hay partículas hemáticas, esta ecogenicidad se va a ver alterada y va a ser muy heterogénea. ¿Cómo podemos verificar si esto es líquido o si hay algo aquí normal? Pues pudiésemos aplicar movimientos de la articulación. ¿Cómo vamos a forzar un movimiento de la articulación acromioclavicular? Walter, vas a llevar tu mano hacia el aspecto contralateral. Es decir, vamos a tratar de que la articulación se movilice. Fíjense cómo se ha alterado el espacio, que se ha disminuido, vuelve a realizar el movimiento. Y fíjense cómo fluctúan estas imágenes que les he comentado. Nuevamente, Walter, fíjense que la evaluación dinámica nos aporta mucha información. ¿Vale? Observen cómo hay fluctuación de pequeñas partículas ecogénicas dentro de la articulación. Más aún, pudiésemos hacer una evaluación comparativa. Vamos a dividir nuestra pantalla. Siempre les recomiendo usar el dual screen, es decir, la valoración comparativa en la cual podemos, una vez visualizada la articulación acromioclavicular, en este caso izquierda, vamos y hacemos una evaluación comparativa. Nuevamente ponemos una posición similar a la contralateral, nos ubicamos en la otra articulación y buscamos un plano de evaluación similar. Fíjense la diferencia. Observen cómo esta articulación acromioclavicular es completamente normal. Lo que les comentaba, hay una ecogenicidad homogénea de los cartílagos articulares, un ligamento acromioclavicular normal y no hay ningún tipo de cambios en la ecogenicidad. Walter, realiza ahora movimientos. Fíjense cómo no hay fluctuaciones dentro de la articulación. ¿Vale? Aquí la valoración comparativa nos aporta pues bastante información y podemos estar completamente seguros de que hay, por ejemplo, una sinovitis, en este caso probablemente crónica, a nivel de la articulación acromioclavicular. Bueno, y creo que habían hecho una pregunta acerca de la evaluación de las porciones del bíceps. La más afectada siempre es la larga, puesto que es la que está inherentemente relacionada a la cápsula articular y al manguito de los rotadores, como ya se los hemos comentado en el intervalo de los rotadores. Además podemos seguirla completamente. Fíjense, porción corredera, paso a través de la polea y porción intraarticular. Fíjense cómo ahí se hace, como nuestro tendón bicipital se va hacia adentro de la articulación a buscar su inserción glenoidea. En cuanto al tendón corto, pues no tiene mucha complicación. Esto como cualquier tendón. Vamos a buscar siempre conocer la anatomía, indispensable. ¿Dónde se insertan los tendones? En este caso, en la coracoides. ¿Vale? Podemos ver que hay unas fibras, como podemos ver aquí, que se entremezclan con los otros músculos que se insertan en esta zona.
Y al seguirlo de manera distal, vamos a poder apreciar cómo se unen hacia la unión miotendinosa de la cabeza corta. ¿Qué les recomiendo yo? Que muchas veces iniciemos en este caso al revés. Si queremos buscar el bíceps, tenemos nuestro músculo bíceps, vamos a añadir un poco de profundidad, vamos a observar cómo el músculo genera dos vientres musculares miotendinosos, uno que va a la corredera y otro vientre que está aquí, que va a la inserción, ¿no? Coracoidea. En este caso, porque está completamente normal. Usualmente, las estructuras normales pues, suelen ser un poco más difíciles de visualizar, puesto que el tendón está delgado, no está engrosado, no hay importantes cambios de cogenicidad ni líquido que nos permitan una mejor visualización de la zona. Ok, pero vamos a pasar al intervalo porque necesitamos Vale, hacer las respuestas. ya lo hemos revisado. Revisar otra vez. Vale. Rapidito. Vamos a hacer nuevamente una evaluación del intervalo, muchas veces incluso en pacientes normales, pues nada más llevando a la posición original, colócate en la posición habitual, podemos evaluarlo. Como les he comentado, nuestro punto de referencia clave, el tendón bicipital, a medida que abandona la corredera y se angula para pasar a su par intraarticular, lo tenemos aquí. Intervalo de los rotadores. Tendón subescapular, tendón supraespinoso, músculo bíceps braquial y el techo, conformado en este caso por fibras del ligamento coracohumeral, las cuales posteriormente incluso pues pudiésemos seguirlas hasta sus inserciones en ambas rebordes de la corredera bicipital. Por favor, doctor Guevara, sí, mídanos el espacio subacromial. Cierto, muy importante, lo había olvidado. Actualmente se ha demostrado pues, que hay muchas variabilidades en el espacio subacromial, pero aún así considero que siempre es importante que lo evaluemos, ¿vale? No hay un punto establecido donde debe evaluarse, pero me gusta mucho iniciarlo aquí, en el abordaje. Sí. Vamos a hacerlo así. Cuando quieras que se vea en la pantalla del ecógrafo, me lo dice. Cuando quieras ver los botones, me lo dice para hacerlo que los demás lo vean también, ¿no? Vale. Y ahora pantalla, ahora botones. Voy a pedir disculpas a todos nuestros oyentes. No tenemos cámaras, no somos camarógrafos, ni luminitos, ni expertos en sonido. Entonces estamos haciendo todo nosotros. Entonces, por favor, perdonad todos los cambios que tenemos, todas las tribulaciones, porque, insisto, no somos profesionales en esto, estamos intentando hacerlo. No hay problema. Primero, la posición, ¿vale? Siempre en la posición base. Vamos a hacer un abordaje de cámara del paciente. Este abordaje, en el plano coronal del paciente. Para teclado, ¿no? Para ver. Sí, no, cámara de pantalla de equipo. Pantalla de ultrasonido, sí. ¿Qué debemos ver? Nuestro reparo óseo, ¿vale? Borde acromial, húmero, ¿vale? Y las estructuras subacromiales sin hacer mucho énfasis en qué estamos viendo. Aquí, cámara de equipo, cámara de botones, perdón, ¿vale? El botón de freeze nos va a congelar la imagen. El botón de medición, o en algunos equipos llamado caliper también, nos va a proporcionar la capacidad. Vuelve ahora a la cámara de pantalla del ultrasonido. Como podemos ver, nos va a proporcionar un cursor, el cual lo vamos a colocar desde el borde acromial y vamos a buscar llegar hasta la cortical humeral, ¿vale? ¿Qué recomiendo yo? Realizar diferentes mediciones. Una vez que nos hemos colocado aquí, estamos en la pantalla del ultrasonido, ¿vale? Vamos a quedarnos aquí. Podemos rotar un poco más anterior y realizar una medición desde el espacio anterior. Nuevamente igual. O incluso podemos solicitar a nuestro paciente que adopte algunas posiciones diferentes para poder ver cómo se comporta el espacio subacromial, que es muy importante o muchas veces indispensable, sobre todo en pacientes que sospechemos un pinzamiento subacromial, realizar una maniobra de pinzamiento. Vamos a la cámara del paciente
Yo les recomiendo que siempre le expliquen al paciente ustedes mismos cómo debe hacerse la maniobra. Les va a ahorrar tiempo y les va a ahorrar tener que repetirlo al momento que el paciente no lo haga bien. Y siempre demostrar al paciente. Palma hacia abajo y codo pegado al cuerpo, Walter. Vas a realizar una abducción del brazo, ¿vale? Si llegas a sentir dolor durante este movimiento, me vas a decir en qué momento estás sintiendo el dolor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Nuevamente, como les comenté antes, en la misma posición que hemos usado en abordaje coronal, buscamos nuestro espacio subacromial, ¿vale? Y vamos a tratar de colocarnos en una forma que nos permita ver, coloquen la cámara del equipo, una forma que nos permite, no, el teclado no, la pantalla de ultrasonido. Podemos ver el acromio, tratar de colocarlo lo más al borde de la imagen posible y tratar de ver toda la extensión del contenido del espacio subacromial. Walter realiza la maniobra lentamente, fíjense cómo discurre y ahora hacia abajo, fíjense cómo discurre sin ningún tipo de fricción ni pinzamiento, tampoco él nos refiere dolor, las estructuras por debajo del acromio. Es importante ver cómo la tuberosidad mayor lleva el brazo hacia arriba, discurre, quédate ahí, por debajo y está muy lejos, ¿vale? Fíjense el espacio amplio que hay aquí, de rozar con el acromio, que en este caso porque está normal, pero la presencia de osteofitos subacromiales o incluso de la tuberosidad mayor o incluso la presencia, vuelve a la posición inicial, de alguna calcificación en el tendón pudiesen ocasionar roce o abultamiento de las estructuras. Incluso cuando hay líquido, vamos a ver cómo la bursa subacromial tiende a pinzarse en la zona subacromial. Haz una vez más la maniobra, Walter, para que puedan ver. Genial. Vale. ¿Ha surgido alguna otra pregunta o duda que queramos aclarar con respecto a la evaluación habitual? No, aparentemente no. ¿De qué manera? Bueno, vamos a, como estamos acercándonos a los últimos 15 minutos de la reunión, vamos a hablar un poquito del abordaje con fantomas. Quería comentaros que la intención de este curso es que esta primera parte de la fase online que habéis visto y este streaming se complemente con una fase presencial. Eso lo estamos programando. Ya sabéis que con la situación actual de la pandemia pues, hay dificultades, pero vamos a hacer fases presenciales, así que tenéis que estar atentos a los, en este caso, pues al promotor, ¿no?, de esta actividad que se forma para que los visitadores cuando vayan, pues os vayan informando de cómo vamos a ir organizando esa fase presencial. También tenemos preparadas otras, ya les pasamos una lista de las posibles articulaciones. Estamos en articular, pues iremos a muscular, etcétera. Articulaciones que tuviesen vuestro interés. Y la segunda que hemos visto, según los datos que hemos recogido, es la rodilla. Entonces, estamos programando ya la fase online para la rodilla. Después haremos un streaming, pues va a llevar un poquito más de tiempo, ya que hemos comenzado, pues ya vamos un poquito más, digamos, embalados y podremos hacerlo mejor. Sí, se escucha. A ver. Sí, me han dicho que no se había escuchado bien, lo voy a repetir. Digo que la intención de este curso es que todo termine con una fase presencial, donde podemos estar en contacto, obviamente con grupos pequeños debido a la situación de la pandemia actual, y también porque consideramos que desde el punto de vista docente lo ideal es que podáis participar todos con un ecógrafo. No nos podemos permitir el lujo de tener un ecógrafo y tener 6 o 7 alumnos, no tiene sentido aquí. Tenéis que coger transductor, tenéis que interactuar con el modelo y con el instructor. De esa manera, creeros, ¿no?, que podéis hacer vosotros la ecografía. Porque esto, bueno, contado así, pues parece muy fácil, pero sé que incorporar el ecógrafo a nuestra actividad clínica diaria puede generar cierto estrés, porque no sabemos cómo, cuándo lo vamos a meter, se me va a alargar mucho la consulta. Es decir, el know-how es lo que pretendemos hablar
en la fase presencial, ¿no? ¿Dónde ponemos el ecógrafo? ¿Cómo debemos tener la distribución de nuestra consulta? En el caso de la consulta, en los aquellos que trabajan en la urgencia, igual, cómo mover el ecógrafo, cuál es el tipo de ecógrafo que es, digamos, mejor para esto. En este streaming tenemos 3 ecógrafos, hemos traído 3, el Alpinio con el que estamos trabajando, tenemos un Sonosite también conectado, y ahora el doctor Cuevas nos va a mostrar un poquito lo que sería un approach, un acercamiento a lo que es la ecografía o las técnicas invasivas ecoguiadas, ¿no? Una cosa en ecografía es la ecodirección y otra cosa en ecografía es el ecoguiado, ¿no? La ecodirección pues, nos permite directamente pues, hacer unas marcas sobre la piel del paciente y hacer un proceso. Lo identifico con el ecógrafo la estructura que quiero y con la aguja luego pues simplemente penetro por donde he marcado directamente en la piel del paciente. El ecoguiado no, el ecoguiado me obliga a estar viendo constantemente la pantalla y tener control sobre el transductor con una mano y la aguja con la otra para poder llegar. Os vamos a mostrar un fantoma que hemos preparado en esta ocasión, que es un fantoma de articulación escapulohumeral con una clasificación para intentar hacer un poquito de barbotage, ¿no? El lavado de la clasificación. Esto en la fase presencial también lo haremos. E incluso la fase presencial va a incluir una estación de trabajo para enseñaros a cómo podéis haceros vuestros propios fantomas, ¿no? Es una cosa muy interesante y muy importante a la hora de generar práctica. Bueno, cuando el doctor Cuevas esté listo, nos lo dice y procedemos. Estamos liados, lo siento, ¿no? Estamos liados con lo de las cámaras. Esa cámara... Bien. Si tenéis alguna pregunta sobre la exploración que hizo Pedro, mi intención era hacer el abordaje posterior para que vierais cómo se hacía, pero es que se nos está echando el tiempo encima. La verdad es que Pedro habla mucho. Es broma. Es broma. Pero no va a dar tiempo con el abordaje posterior, pero probablemente lo grabemos. Tendréis la fase online abierta aún durante un mes más. Es decir, que eso os va a permitir seguir interactuando, viendo a aquellos que no hayan visto. Por favor, mirad el trabajo de la online, es muy importante porque eso es lo que te va a permitir, tener el conocimiento suficiente, ¿no? Yo lo puse ya en una de los temas, ¿no? Tus ojos no ven lo que tu cerebro no conoce. Entonces es muy importante la anatomía, ¿no? Libros de ecografía hay muchísimos, todos son buenos, pero lo más importante es tener un buen atlas de anatomía con vosotros, incluso uno portátil que lo llevéis y lo vamos recordando, ¿vale? Muy bien, pues cuando estemos listos, George. Bien, con esta cámara que te está enfocando a ti ahora, Sí. vamos a enfocar la pantalla del ecógrafo, porque no hay forma de conectar. Muy bien. Entonces coge esa tú. Voy, ok. Entonces me voy a retirar aquí un momentito. Se va a poner Pedro aquí en mi lugar. Han preguntado, Santiago, sobre el acceso al nervio supraescapular, posicionamiento del paciente y de la sonda. Ese es el doctor Contreras, que no ha podido estar con nosotros porque está en Menorca. Pero dile que no se preocupe, que haremos una observación dentro de la fase online para eso. Entonces lo voy a hacer. Cualquier cosa que necesiten saber sobre, o quisieran saber, por favor, hacerlo en el tablón de la online o ahora mismo, y así nosotros lo tomamos en cuenta. Y como vais a tener un mes más la Classroom abierto, pues allí podemos aclarar todas esas dudas que podéis tener, pues nos las vais poniendo y encantados de poderlas responder. Muy bien, pues Jorge, somos tuyos. Bueno, fíjense, vamos a hacer un abordaje del músculo supraespinoso.
con ultrasonido, guiado por ultrasonido, ¿vale? Entonces lo que primero tenemos que tener en cuenta la anatomía que ya la comentando Pedro, y básicamente necesitaremos un paciente con una patología. En este caso hemos traído un fantoma que vamos a utilizar, que es hecho de un gel especial para poder ver la aguja con las estructuras anatómicas que hemos diseñado o incluido en él. Entonces, lo primero que hay que hacer es, la postura del paciente puede ser tumbado sobre su lado sano o puede ser con el paciente sentado relajado. En esta postura que habíamos comentado, que es en el brazo en aducción con la mano, la palma hacia arriba y el paciente muy relajado. Entonces, lo que vamos a hablar directamente del abordaje, es decir, la técnica. Primero identificamos la estructura que vamos a explorar. En este caso, es el tendón del supraespinoso. Entonces, Santi, enfocamos aquí la pantalla del teléfono, que es donde vamos a ver el supraespinoso. Entonces, a la izquierda de la pantalla vemos un puntito azul. Esa es la marca de mi mano izquierda de la sonda, del transductor. ¿Okay? Esta mano se está viendo en la otra cámara, así que tranquila, esa la tenemos por otro lado. Y por supuesto, todo lo que está arriba es superficial, lo que está hacia abajo de la pantalla es profundo, y vemos una imagen como en pico del oro, ¿verdad? Con unos bordes muy bien definidos, hiperecogénicos, aquí y aquí, uno superficial, otro más profundo, y otro borde más hiperecogénico al fondo del todo, que eso sería la superficie del hueso, el periósteo, la cabeza del húmero, el troquíter, donde se inserta el supraespinoso aquí abajo, ¿vale? Entonces, para identificar alguna estructura, como puede ser una calcificación, lo ideal es comenzar en un eje transverso para poderla ubicar. Ahí hay algo que hace una sombra acústica, claramente, ¿eh? Aquí tenemos un gap, una zona anecogénica con una zona hiperecogénica arriba que coinciden los dos bordes, es decir, este borde coincide con este y este coincide con este. Por lo tanto, si hacemos una marca en el paciente con un rotulador estéril o con un bolígrafo estéril, ya sabemos que estamos con la lesión en el centro de la pantalla. Es lo primero para poder saber por dónde vamos a abordar. Luego, hacemos una rotación en el sentido de las agujas del reloj para mantener esa imagen anecogénica en el centro de la pantalla. Ahí. Y una vez que tenemos la estructura, ya tenemos nuestro jeringa preparada, sea para hacer una infiltración, para hacer un lavado, o la técnica que vayamos a hacer invasiva. En este caso, vamos a suponer que vamos a hacer una infiltración. Lo que queremos es inyectar un medicamento. Entonces, entramos en la marca del ecógrafo, la marca que tiene en el centro, y hacemos un avance lento de la aguja. La iremos viendo aparecer por la derecha de la pantalla del equipo. Si en un primer momento no la veis, os aseguráis que está coincidiendo la aguja con la marca del transductor. Bien. Es importante tener ajustada la profundidad a la que vamos a trabajar para poder ver las imágenes de una forma más correcta. La superficial. Ahí, la punta de la aguja. Vamos a llevar un poquito más hacia profundo. Ahí bien. Ahí está la aguja. Entonces, ¿hasta dónde vamos a avanzar? Pues mira, si vemos una banda un poquito más oscura sobre
la interfase hiperecogénica. Eso sería lo que simula la bursa. Si lo que queremos es infiltrar la bursa, avanzamos la aguja hasta ese punto directamente. Hemos perdido la aguja, vamos a ubicarla de nuevo. Y es muy importante saber que o movemos la sonda o movemos la aguja. Las dos cosas a la vez no. ¿De acuerdo? Es fundamental. Y recordar que tiene que estar la aguja en perpendicular con las ondas ultrasónicas. Entonces no conseguimos lo que queremos ver, que es la hiperconductividad de la punta o de todo el trayecto de ella y la reverberación que produce su imagen. Si no estamos seguros dónde está la punta de la aguja, podemos hacer unos movimientos muy pequeñitos como de vibración de la punta de la aguja para identificarla e intentar centrarla en el aparato. Ahí la tenemos. Entonces, llegamos hasta allí, ya podemos hacer nuestra infiltración de líquido. O si lo que queremos es hacer una evacuación. Bien. Ahora no tiene líquido. Por eso Ahora no tiene líquido. No voy a entrar nada porque no hay líquido. Una vez que hemos terminado, si vemos, vamos retirando la aguja. Vamos viendo cómo se va retirando. Y hemos hecho un abordaje longitudinal. Se puede hacer un abordaje en otros planos, como en un plano transverso. Fuera de foco, es un poco más complicado porque hay que seguir solamente la punta de la aguja. Disculpa, están comentando que se ve un poco borrosa esta imagen. No sé si vas a hacer otro abordaje. ¿Vas a hacerlo Es el mismo plano, lo único que íbamos a hacer el abordaje con la punta de la aguja. Para hacerlo fuera de plano. Claro. Sí, Pero con la misma imagen. Claro, que estamos tomando. Todavía no hemos averiguado cómo conectar el iPhone a la... Podríamos intentarlo con el otro. ¿Qué otro? Con ese código. Ah, bueno, también. Sí, sí, por supuesto. Entonces no vas a poder tomar las dos imágenes a la vez. ¿Cómo las dos? No importa, no importaría. Estamos ya sobre ahora, no sé si se va a acabar, se nos vaya a cortar el servicio de la polera. Lo pongo allí como principal. Entonces, estaba muy preocupado pensando que íbamos a tener un corte en cualquier momento. Afortunadamente no es así. Entonces, bueno, cosas de tiempo. ¿Me escuchan? ¿Sí hablo? Sí. Vale, vamos a hacer a continuación una demostración con la pantalla del ecógrafo que estábamos usando para la evaluación anatómica. En este caso, no van a ver las dos imágenes en conjunto de Jorge manipulando el fantoma y la aguja y el transductor, que era lo que queríamos mostrar anteriormente. Es por eso que la calidad de la imagen era un poco inferior, porque estamos grabando de lleno todo lo que sería la pantalla del móvil, del portátil, y a Jorge manipulando la aguja y el transductor. Pero ahora, para que vean un poco más claro la imagen de la pantalla de ultrasonido, vamos a repetir un abordaje diferente para que puedan apreciar mejor las características de repente de la aguja al momento de querer identificarla con la sonda de ultrasonido. Si tienen alguna pregunta, por favor, dirigirse a través del chat para tratar de respondérselas durante la transmisión. ¿Dónde tiene la marca? Tú la búscale. Aquí tienes esta es la marca derecha, la punta. Bien, ¿se me escucha, Pedro? Bien. Vamos a utilizar una sonda que se llama sonda de stick, también conocida como palo de hockey. Es una sonda de alta frecuencia, igual que la sonda lineal que estaba utilizando antes, porque también es lineal. Pedro, recordad, las sondas lineales trabajan en alta frecuencia, de 7 a 10 MHz, bueno, puede ser de más, 12, 14, esta tiene, la que vamos a ver ahora tiene 15, 16 MHz. Una sonda de mayor, recordad que a mayor frecuencia, menor profundidad, pero mayor resolución, ¿no? Eso es un principio de lo que es el... Esta es la que vamos a usar. Principio físico de estos sonidos. Vamos a ver si... Ah, vale, genial. En la esquina superior pueden observar cómo
Tenemos una imagen directa de la manipulación de la aguja y del transductor. Y la principal tiene en la pantalla donde se ve, en este caso, un poco más claro las imágenes. Recuerden que esto es un fantoma y que la calidad de transmisión de ultrasonido difiere un poco de en un paciente normal, ¿no? Profundidad. Sin embargo, a efectos de práctica, lo importante aquí es que puedan reconocer cómo se ve una aguja y que además observen cómo debe incidir la aguja con respecto al transductor. Vamos a hacer un abordaje fuera de plano. Ahí tenemos la imagen anecogénica en el fondo, abajo aproximadamente unos 2 centímetros de profundidad. Vamos a centrarla mejor. Ahí. Y una imagen hiperecogénica aproximadamente unos 8 milímetros por encima de la sombra, que sería, podríamos considerar que es una calcificación del músculo supraespinoso. Entonces, para hacer el abordaje en plano, la idea es buscar avanzar lentamente hasta ver la punta de la aguja. Ahí está la punta de la aguja, tocando de hecho la calcificación. Vamos a centrarlo un poco. Allí. Si yo quisiera hacer un lavado de esa calcificación, este sería el momento donde tengo que parar. Podría cambiar a un eje longitudinal, que no lo vamos a hacer porque ya lo hemos hecho antes. Si quisiéramos avanzar al plano más inferior, siguiendo la punta de la aguja, tenemos que ir moviendo, haciendo un movimiento de balanceo para que no se nos pierda la punta de la aguja y poder seguirla hasta el plano profundo. Se balancea la sonda, ¿vale? La aguja no, ¿de acuerdo? Balanceo del transductor. Igualmente, Ponte longitudinal, otra vez, no importa. Jorge, nos preguntan, Pablo pregunta que cómo debe ser la colocación del bisel, de la aguja, al momento de realizar la infiltración o el lavado. sí, bueno, vamos a ponerla aquí primero, a ubicarla. Ahí está. El bisel de la aguja siempre dicen que es hacia arriba. La técnica es con el bisel hacia arriba. Vamos a ver, ahí lo vemos. Si vemos que no vamos hacia el plano que queremos, podemos hacer una pequeña angulación de la aguja hasta que tengamos la imagen que estamos buscando. Ahí. Angulamos un poco más la punta de la aguja. Tenemos la punta. Esto está un poquito pasado. Ahí. Esa es la punta de la aguja. Supongamos que aquí queremos llegar. Ahí estamos en supraespinoso. O sea que no estamos viendo el... Hemos pasado por encima de la... Voy a ir directo a la calcificación que es esta. Ahí. Ahí toco la calcificación. En este punto. Lo que os decía del movimiento, este movimiento para identificar bien la aguja, es un movimiento muy sutil que no hace daño, sobre todo si hemos infiltrado un poquito de anestesia al paciente y nos permite mantener identificada la aguja. Siempre es lo ideal llevar la punta de la aguja al centro de la pantalla para siempre tener controladas otras estructuras que podamos estar. Ahí estamos viendo una sombra que hace una estructura más superficial, que es la sombra del acromion, ¿vale? Lo que simula el acromion. Bien, aquí por debajo de esto podríamos perder la imagen de la aguja, pero vemos que no, que los ultrasonidos llegan hasta allí. A ver si, ¿no? Ahí se ve mejor. Y cuando retiramos, pues comprobamos que hemos hecho la infiltración en el sitio y tenemos un 100% de seguridad de que hemos infiltrado el sitio que queríamos. Nos saltamos ese 30% de fallo en las infiltraciones que quedan fuera de las articulaciones, de las bursas o de los sitios donde queremos llegar. ¿Bien? Bien.
ya lo tenemos. Quería Eh, comentar lo de esta sonda, mira, la sonda TIC. Esto que veis aquí es un ecógrafo, como tal, que está conectado al iPhone. Jorge es un ecógrafo que, un americano, Butterfly, que lo usamos mucho cuando estamos en la urgencia para hacer procedimientos, para hacer exploraciones rápidas. Es una respuesta estupenda y además con unos presets fantásticos. Ese es el Alpinion con el que hemos estado trabajando y el Philips Sonosight, que es un equipo particularmente duro, ¿no? En mi tierra más duro que sancocho pato. Eso que tiene un blindaje de magnesio de las ondas y de una manera u otra está protegido para golpear tanto la carcasa como la sonda. Este es el Fantoma que hemos hecho. El Fantoma real que vamos a preparar, lo vamos a hacer con un gel que todavía no nos ha llegado. Es un hidrogel, ¿no? Eso es. Y Un polímero de hidrogel que es un producto relativamente nuevo que está desarrollado por universidades en Norteamérica que permiten hacer fantomas de mayor durabilidad, incluso que pueden ser reciclables. Solamente lo derrites con un poco de calor y lo puedes reutilizar, porque esto una vez que lo pinchas, pues a nosotros nos vale perfectamente para los cursos, son con un material que no contamina no es tóxico porque es es una gelatina. Y básicamente... este no es el hidrogel. Este es uno que usamos nosotros, que hemos desarrollado nosotros para estos fantomas, pero luego lo que es la anatomía del hueso y de las articulaciones la diseñamos en el ordenador en 3D y las imprimimos con una impresora 3D. Y en este fantoma pues tenemos básicamente la glena, la articulación glenohumeral, la cabeza del húmero por aquí con su troquíter, porque es un plano longitudinal de supraespinoso. Es un fantoma exclusivamente para hacer supraespinoso. Tenemos el tercio proximal del húmero y por aquí arriba tenemos lo que simularía el acromion y el espacio por donde pasa el músculo supraespinoso en su inserción, perdón, el tendón del supraespinoso en su inserción de troquíter. Con un tamaño de anatomía más o menos adaptado al tamaño de una persona adulta de 70 kilos. Subiremos también un vídeo de cómo fabricamos los fantomas. Y bueno, la idea es que en la fase presencial podamos explicar todas estas cosas. Bueno, llega el momento del turno de preguntas, a ver qué podemos aclarar, o si tenés alguna pregunta, pues es el momento de hacerlo, por favor, por el chat, escribirlas, ¿de acuerdo? Porque si abrimos los micrófonos, esto puede ser un desastre, ya lo hemos probado y lo es. Entonces, invito a que escribáis las preguntas. Ahora mismo está Pedro en la consola central. Si hay alguna pregunta, pues, que no se puede responder. Entre las preguntas que hicieron, bueno, todas las hemos respondido. Habían preguntado por recomendaciones de libros. Les he dicho que pudiéramos subirle algún atlas. ¿Cierto, Santiago? En el Classroom, algunos atlas recomendables. Hoy en día, respecto a mi experiencia en la consulta, creo que lo mejor es tener atlas móviles, porque podemos revisarlo en el ordenador, en el móvil, en la tableta. Y además nos permite el formato digital hacer múltiples reconstrucciones, énfasis en diferentes estructuras. Probablemente yo creo que es lo que les recomendaría a cualquier aplicación digital, más allá de un atlas tradicional, ¿no? Cosa que me dice el promotor, el Physiopharma, que esta charla de hoy, el streaming, está grabado y en unos días podréis volver a entrar para revisarlo en la Academia de Physiopharma, ¿no? De cualquier manera, bueno, también irá el visitador médico a aclarar cualquier duda para saber cómo entrar y recordar cuál es el enlace y todo eso. Está pendiente del visitador y él os dará la información. Santiago, Pedro Fenollosa pregunta, ¿siempre se hace el abordaje en dirección cráneo-caudal? Pensaba que se pinchaba de abajo hacia arriba, apuntando al acromión. Eso hemos hecho. En el longitudinal hemos abordado desde lo caudal hacia los cráneos. No se me oye. Pongo aquí. En el fantoma lo hemos ubicado de manera que estuviese el paciente, a lo mejor por eso tienes esa idea. La forma, vamos a enfocarlo aquí en la cámara. No, pero yo lo pongo aquí.
El Fantoma tiene esta configuración. Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, se ve. Tiene esta configuración. Esto es acromion y esto es cabeza de húmero, ¿verdad? Si tú haces el abordaje con el paciente sentado, esto sería caudal craneal. Si lo haces con el paciente tumbado, esto sería, bueno, esto seguiría siendo caudal hacia craneal, y es como lo hemos hecho. A lo mejor tú has pensado que era craneal caudal porque estábamos desde arriba hacia abajo, pero realmente esto sigue siendo caudal. La diferencia es que el paciente, en vez de estar sentado, estaba tumbado. ¿Entendido? Sí, Pedro, yo creo que la confusión se ha presentado, puede ser como estaba colocada la imagen en la pantalla, que estaba invertida. Realmente es algo que suele ocurrir. La idea es que cada quien se guíe como mejor le convenga al momento de realizar. Los equipos siempre tienen una marca en el transductor que debemos orientar hacia el aspecto craneal del paciente o a la derecha del paciente, pero esto es muy variable, también depende de cómo tú te ubiques al momento de realizar el procedimiento. Quería comentaros también una cosita. Lo bueno de la ecografía, que al ser un método dinámico, la ecografía te permite entrar por allí por donde ves. Es decir, la gran ventaja de la ecografía es que vas a entrar por donde tengas mejor ventana, ¿no? Aquí ya no se trata ni siquiera de relaciones anatómicas habituales, porque hablamos de sonoanatomía. Es decir, tenemos ventanas de seguridad con las que hemos aprendido todos a hacer infiltraciones. Es decir, no es preciso tener una ecografía para hacer una infiltración, eso lo sabemos, ¿verdad? Pero, ¿por qué imaginar en vez de ver lo que estamos haciendo? ¿Por qué imaginar que si apunto la aguja con el bisel hacia arriba, en 30 grados, máximo 40, dirigiendo la punta hacia la acromion, colocando mis dedos? ¿Por qué si lo puedes ver? Esa es la gran ventaja de la ecografía. No necesitamos imaginar nada, lo podemos ver. Por lo tanto, a veces incluso podemos hacer abordajes por fuera de la norma. ¿A qué me refiero con esto? No vamos ahora a inventar el agua caliente, pero si yo tengo una mejor ventana, un abordaje distinto, la ecografía me lo va a permitir, porque me va a mostrar allí donde efectivamente no hay estructuras vasculares, donde efectivamente no hay estructuras nerviosas, porque la anatomía no es exacta como aparece en los atlas, ¿verdad? Entonces, a veces nos parece que hay, es que este nervio que debería estar aquí, resulta que está aquí. Claro, si lo estás buscando por tu relación anatómica de lo que estudiaste, a veces puedes volverte loco buscando, es que no va a estar allí. Hay variantes anatómicas, eso también lo sabéis. Y a nivel estamos nosotros preparando un atlas sobre precisamente variaciones anatómicas que se ven directamente haciendo exploraciones ecográficas. Santiago, preguntan sobre si tenemos experiencia en la evaluación de pacientes postoperatorios o controles postquirúrgicos, pacientes ya crónicos operados. Yo creo que, bueno, la respuesta es que sí, pero que escapa un poquillo del alcance de este curso, ¿no? Evidentemente, la ecografía, pues como han visto, da para todo en la evaluación de procedimientos, no solo quirúrgicos, prótesis o anclaje de tendones, sino también la evaluación de un tratamiento más conservador, como puede ser lavados, infiltraciones, o pacientes que están yendo a fisioterapia, están realizando ejercicios de tonificación para ensanchamiento del espacio subacromial. Solemos evaluar cómo va evolucionando esta ampliación del espacio. Sí, nosotros, sí, efectivamente, mira, muchas veces lo que llaman el Mumford artroscópico, ¿no? Que hacen cirugía traumatológica, ¿no? Que hacen un rebaje, voy a llamarlo así, ¿no? Acromial, porque tienen un acromion tipo 3, tipo 4, que o lo rebajas o eso no se va a abrir de ninguna manera, ¿no? Fracasa el manejo conservador, etcétera, y bueno, decide el cirujano entrar y hacer pues esa corrección. Claro, con la ecografía puedes revisar y debes revisar estas cosas. Y si encima el paciente es tuyo o de tu equipo quirúrgico, en este caso nosotros, Jorge y yo trabajamos en equipo haciendo screening. Nosotros no hacemos, somos médicos cirujanos, pero no somos cirujanos ortopédicos. Entonces tenemos un equipo que hace la cirugía y por supuesto la gran ventaja de hacer una monitorización temprana, precoz con el ecógrafo, que no con el resonador. Meter a una persona en una resonancia recién operada, pues es un problema, ¿no? Y además está todo inflamado. Si no le dices exactamente al radiólogo qué es lo que quieres mirar, porque cuando tienes que pedir una prueba, lo más importante no es pedir la prueba, es decir, qué es lo que tienes, qué es lo que tenía,
¿Y qué es lo que necesitas aclarar? No sé, ecografía, resonancia de hombro, pues no, el radiólogo, pues se va a como te diga Pedro, que es radiólogo, se va a limitar, aunque él tenga el deber de descartar toda patología probable, se va a limitar a hacer una descripción general de todo. Ahora, si tú lo que quieres es preguntarle, oye, le he hecho esto, y quiero saber cómo está esto, pregúntalo directamente en el volante de petición para que él lo pueda responder. Lo bueno de la ecografía es que la ecografía la haces tú, no necesitas que te la haga nadie. Entonces tú puedes ir exactamente ahí, tú sabes qué portal utilizaste, cómo te metiste, qué complicaciones hubo durante la cirugía, si es que las hubo, si es que tiene, el paciente dice que es que está perdiendo ahí, le sale liquidito típico que se forman esas pequeñas eh, eh, fístulas, o más que fístulas, pues empieza a salir por uno de los portales líquido y líquido, bueno, tú lo puedes revisar con el ecógrafo y si decides hacer algún procedimiento durante la consulta, tienes el ecógrafo, estás viendo realmente si eso es una fístula o simplemente está drenando porque hay una bolsita que se quedó allí y la puedes mirar y lo puedes, si quieres tocar lo que vayas a tocar, lo puedes hacer con el ecógrafo. Tenemos posibilidades de hacerlo totalmente estéril, con un campo fenestrado, con gel esterilizado, con la sonda. Eso en la fase presencial lo explicamos, ¿no? Hay unos cobertores de sonda específicos para trabajar con el ambiente estéril. Eso lo puedes hacer. Por supuesto que lo puedes hacer, sí, y revisar todo el postquirúrgico, los tuyos, los de los otros, siempre que obviamente sepas qué es lo que se ha hecho. Si no, va a estar perdido, ¿no? Estamos a veces. ¿Qué es lo bonito y lo importante de hacer esto? Lo primero es, como ha dicho Santi al principio, porque tienes que imaginártelo o hacerlo a ciegas si lo puedes ver. Lo segundo, importante, es la seguridad del paciente. Es lo primero. Entonces, si vas a hacer algo, ten la certeza, el 100% de que lo estás haciendo donde lo quieres hacer. Porque eso te lo va a agradecer el paciente y tú tienes un aumento de tu propia seguridad como profesional. Entonces, todo el tiempo estamos en la consulta o en la urgencia haciendo procedimientos invasivos. Si tenemos una herramienta como esta y la sabemos utilizar, es de una ayuda grandísima para el paciente y para ti como profesional te deja la satisfacción de haber podido darle la atención que ese paciente está necesitando en el momento. Creo que han preguntado todo, muchos te dan las gracias, le dan las gracias a ustedes a todos están bastante contentos con el curso. Comentan sobre las prácticas, ¿no? Y que es necesario practicar con los pacientes para eso, pero bueno, ya como Santiago les comentó anteriormente, estamos dispuestos a ofrecer posteriormente fases presenciales, ¿no? Donde se podría practicar con los fantomas o incluso con pacientes ya en consulta, ¿no? Bueno, pronto tendremos una cosa que es que podréis practicar en vuestras casas con vuestros propios fantomas y ya veremos cómo hacer eso. Muy bien, pues queridos amigos ya, porque ya más que alumnos, profesor, somos amigos, ¿no? Y compañeros. Ha sido para nosotros un auténtico placer y un honor estar y agradecemos mucho vuestro sacrificio un sábado, quitándole tiempo a vuestra familia, etcétera, y un tiempo de descanso bien merecido, haber estado compartiendo con nosotros esta actividad. Nos vemos pronto, insisto, queda apuntado, queda abierta la web o el Classroom, donde podéis seguir interactuando con nosotros y en la medida que vayamos respondiendo a las inquietudes, pues seguramente conseguiremos crecer más, ¿vale? Muchas gracias, efectivamente, a Fisiofarma por este gran esfuerzo y realmente creer, ¿no? en el proyecto que les presentamos. Y yo estoy convencido, estamos convencidos de que efectivamente vamos a hacer cosas cada vez más bonitas y más interesantes. Bueno, pues muchas gracias de nuevo, gracias por todos los comentarios y para nosotros ha sido un auténtico placer. Muchas gracias.